Quizá no podamos dirigir el viento, pero sí ajustar las velas. No podemos detener los desastres naturales, pero sí podemos sensibilizarnos y reaccionar para evitar otro tipo de catástrofes. Buenas tardes. Soy Juan Carlos Luna, socio de la firma Logistic y cofundador de Lowit Group, entidad organizadora de este evento que busca concientizar y alertar de las consecuencias peligrosas derivadas de los efectos del huracán Otis. Gracias por acompañarnos. Me permito hacer unos breves comentarios como introducción a lo que será la serie de sesiones que inician hoy y continuarán durante los siguientes 2 días en este mismo horario, con 10 reconocidos expertos que compartirán temas de gran impacto. Partamos de un punto inobjetable. En cualquier parte del mundo, ante los efectos de un fenómeno natural, la cruda realidad es la misma. No se perderían tantas vidas si existiera suficiente y adecuada preparación, alerta y capacidad de reacción. Es obvio que nadie puede evitar que se den estos fenómenos naturales. Ninguna autoridad puede evitar lo que la naturaleza decida, pero lo que sí se puede y se debe tratar de evitar son las catastróficas consecuencias de acciones, omisiones y negligencias cometidas antes, durante y después. Los desastres naturales son eventos impredecibles que pueden tener graves consecuencias en la sociedad y en la economía de un país. Por esta razón, el Estado tiene la responsabilidad de tomar medidas para prevenir y reducir los efectos de estos eventos, así como para responder de manera efectiva cuando se presente. Por lo tanto, la implementación de la gestión del riesgo y de protección ante desastres naturales es una prioridad nacional. El deber de proteger consiste en 3 responsabilidades: prevenir, reaccionar y reconstruir. Su cumplimiento es lo mínimo que esperan los ciudadanos al momento de enfrentar un desastre natural. Lo grave del tema es que por lo que hace a Otis, las autoridades no alertaron a la población en forma temprana ni adecuada del inminente peligro. Fue tardía y en muchos casos omisa e incompetente la reacción de los gobiernos federal, estatal y municipal. Se eliminaron 45 zonas designadas como zonas afectadas. Se canceló la declaración de emergencia. Se les excluyó de apoyos económicos del presupuesto federal. Esto se traduce en muchas cosas. La primera, en el sufrimiento y dolor por pérdidas humanas, ante lo que nos unimos externando nuestra solidaridad, a los deudos que perdieron a sus seres queridos y a todos los cientos de miles de damnificados que enfrentan situaciones de emergencia. También representa las enormes carencias y necesidades básicas de una población muy afectada. Por eso no hay nada más prioritario que el apoyo a los damnificados. Y es esa solidaridad la que nos motiva a hacer conciencia, análisis objetivos, crítica constructiva y propositiva para que en el futuro existan condiciones que no hagan del desastre una tragedia social, sanitaria, económica y de seguridad. Acapulco y todas las zonas y municipios afectados hoy nos necesitan a todos. La reconstrucción de Acapulco no debe ser de fachadas. Se requiere de fortalecer al Estado de Derecho. Se necesita de un rediseño de su modelo de gobernabilidad, donde se garanticen y respeten los derechos humanos y la legalidad, y donde se generen las condiciones necesarias para que estas poblaciones puedan levantarse de estas enormes afectaciones. La crisis humanitaria es colosal. Los riesgos a la salud de la población ya empiezan a observarse, al igual que el desplazamiento forzado de pobladores que lo perdieron todo, mientras la delincuencia organizada asume un papel protagonista y no hay protección legal ni capacidad de reacción. Creemos que es indispensable el análisis y el alzar la voz ante los efectos, acciones y omisiones para aprender de este durísimo golpe y para que se tengan consecuencias. Aquí no debe de haber cabida para cheques en blanco. En esto, las autoridades no pueden escabullir sus responsabilidades. La emergencia no se extingue de un plumazo.
Los aires huracanados, además del tremendo daño ocasionado, han desnudado una realidad social, política, legal, de gobernanza y de protección civil llena de deficiencias e irregularidades. Por esta razón, hemos diseñado este evento que lleva por título Consecuencias peligrosas, consideraciones legales a la luz del huracán Otis. Entre los temas que se cubrirán en esta serie de conferencias se encuentran los siguientes: respeto y protección de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de Derecho, responsabilidad del Estado, seguridad, sustentabilidad, infraestructura digital, acceso a la información, procuración y administración de justicia, entre otros más. De ahí se logrará valorar si actuó el gobierno en forma irresponsable, negligente y en contra de las obligaciones legales, constitucionales, regulatorias y de derecho internacional, si hubo negligencia criminal al no haberse activado un plan o acción de alerta temprana, seria, informada y completa, ni un plan de evacuación, ni de albergues, ni de procedimientos para garantizar suministros esenciales como alimentos, agua, medicamentos y equipo de primeros auxilios en lugares estratégicos para su distribución inmediata después del huracán, generadores de energía eléctrica para los hospitales, etc. Si el manejo de administración de recursos financieros ha sido responsablemente manejado, entre muchos otros temas muy sensibles y muy importantes. La irresponsabilidad debe tener consecuencias. Agradecemos a los conferencistas que aceptaron en forma inmediata y comprometida nuestra invitación para sumarse a este evento. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Francisco Torreslanda Rufo. Soy socio de Hogan Lovells aquí en la Ciudad de México. Me encargo de la práctica latinoamericana y para mí es un gusto platicar con todos ustedes. Debo señalar que además de lo que hacemos en la práctica profesional de Hogan Lovells, tenemos también una actividad en la parte ciudadana y de organizaciones de sociedad civil en que justamente enfatizamos la protección de derechos humanos, la vindicación de derechos de grupos colegiados de víctimas, potenciar la participación ciudadana en temas de importancia nacional, incluyendo procesos electorales. Y bueno, lo que estamos viendo ahora, que es algo importante, que es precisamente la definición del país que va a ser en función del proceso electoral más grande de la historia que viene en el año que viene. Y aprovechando justamente de todo este conglomerado, esta amalgama de distintas actividades en las que nos involucramos, nos invitaron de Logistic y agradezco la cordial invitación de los hermanos Lunas, de Alex y Juan Carlos, amigos, hermanos de muchos proyectos y de muchas aventuras, que pudiéramos hacer alguna reflexión sobre lo que ha venido sucediendo en el estado de Guerrero, Acapulco y municipios pues ahí cercanos, ¿no? Ante este meteoro que azotó la zona en la noche del 24 de octubre, un evento reciente, y lo que esto significa desde el punto de vista del análisis legal, digamos, de coyuntura y de algunas cuestiones que vale la pena reflexionar. Y empezaría por lo siguiente. Es claro que este tipo de emergencias climáticas pues no es posible, digamos, evitar que las mismas se den. Eso me queda claro y creo que nadie podría dudar de que ahí no hay una responsabilidad inherente a la ocurrencia, el hecho de que sucede este tipo de eventos, como pueden ser sismos o como pueden ser en este caso un huracán pues de clase 5, ni más ni menos. Pero lo que sí es de llamar la atención es qué es lo que se puede hacer antes, durante y después, desde el punto de vista institucional y con base precisamente en un análisis legal de cuáles son las estructuras que tiene un Estado, en este caso el Estado mexicano, para hacer frente a este tipo de eventos. En la Ciudad de México conocemos muy bien que estas cuestiones pueden suceder. Sabemos que hemos tenido varios temblores, 85 siendo uno emblemático, 19 de septiembre, y después otro en 2017, curiosamente en la misma fecha. Y ahí vimos
precisamente cómo hay una combinación entre lo que puede hacer el Estado y lo que la ciudadanía, la sociedad civil, aborda para hacer frente a este tipo de contingencias. El parámetro es importante comparar para ver, oye, cómo sucedieron aquellos eventos, qué fue lo que se hizo por parte de autoridades y la sociedad civil, y comparar en el caso de Guerrero, ¿no? Y hablo de Guerrero porque es Acapulco y es varios municipios, Coyuca de Benítez y muchos otros más que están ahí en esa zona. Pero si a eso vamos, lo primero que tendríamos que señalar es que cuando se suscitan este tipo de emergencias, desde el punto de vista orgánico estatal, lo que requiere son instituciones fuertes. Instituciones fuertes quiere decir que tienes que tener organismos del Estado en los 3 niveles de gobierno que tengan varias cosas, que tengan el equipamiento humano, eso quiere decir que tengas personas que sepan lo que están haciendo, que sepan de qué manera actuar antes, durante y después, y que estén preparados para hacerlo. Siguiente, tienes que tener recursos materiales y económicos. Y eso quiere decir nuevamente que tengas los recursos disponibles, no a discreción, sino que estén perfectamente disponibles para hacer frente a algo que por su propia naturaleza, en su gran medida, son eventos inesperados o por lo menos cuyos avisos pueden ser de algunos días, en el mejor de los casos, horas. En el caso de sismos sabemos que es de segundos o minutos. Pero es importante tener esta triple suma. Personas que estén ahí, que estén debidamente capacitadas, recursos materiales y recursos financieros. Si no tienes los 3 ingredientes, la respuesta institucional va a ser seguramente insuficiente, deficiente o en algunos casos atroz frente a los retos que te presenta el evento. Y entonces, con eso de referencia podríamos decir, bueno, ¿y qué pasó en Guerrero? Y aquí hay que seguir una lógica muy sencilla, que es las decisiones que se han venido tomando en los últimos años, y tenemos que hablar de esta administración porque es a la que le tocó hacer frente a este meteoro, pues han sido desastrosas. Y desastrosas en el sentido de que destrozaron capacidades institucionales que ya no están ahí disponibles, y 2, desastrosos porque no hicieron frente debidamente a la magnitud del reto y del llamado que se hacía frente al Estado mexicano para proteger a nuestros connacionales, concretamente a los habitantes de la zona en la costa ahí en Guerrero. A ver, hablemos en concreto. El FONDEN. El Fondo de Desastres Naturales no es solamente un acrónimo, no es solamente un nombre, es el nombre que recibía y que tenía todo un acervo institucional y un acervo de materiales y económico que precisamente perseguía y se orientaba a hacer frente oportuno a lo que podía suceder en este tipo de eventos. Y hace 4 o 5 años alguien tuvo la brillante idea de decir, pues ahí hay dinero, ese dinero como no sabemos en qué momento se va a usar, pues tómenlo, quítenlo junto con otros 109 fideicomisos públicos que se extinguieron con un plumazo y con la idea de que esos fondos pues, había que ponerlos en otro tema, ¿no? Curiosamente se pusieron en uso en algunos proyectos que pues, no tienen realmente un asidero económico, operativo, de beneficios reales, sino que son lo que son, caprichos de una persona que quiere dejar un legado X, ¿no? De ver fierros y algún tipo de estructuras que lleven su nombre y que de esa manera pase a la posteridad. Lo curioso es que va a pasar a la posteridad, pero por las razones equivocadas, porque en este caso, repito, el Fonden se desfondó. Y no es un tema nada más del dinero, fíjense qué importante es esto, no es un tema nada más del dinero, porque si no alguien podría decir, bueno, si se quita ese dinero, pues entonces en el momento que haga necesidad, pues le buscas dónde y rompes un cochinito y pones el dinero ahí, ¿no? Cosa que no es tan sencilla, pero vamos a pensar que así fuera. Pero no es solamente eso. El Fonden tenía reglas de operación, tenía un señalamiento de qué manera debían actuar instituciones de los 3 órdenes de gobierno, tenía una capacitación permanente precisamente para que los funcionarios y las personas que tuvieran que hacer frente a este tipo de eventos supieran qué hacer, cómo, cuándo y dónde. No improvisar, no lanzarse a una aventura a ver si llego a la zona o a ver si determino sobre la marcha, pues a ver qué se me ocurre y a quién debo llamar para que hagan las cosas. Entonces, el desmembramiento del Fonden
no es solamente, aunque sí es una parte importante, el haberle quitado recursos a este fondo para atender las emergencias como estas, porque sí se presentan, sino que se destruyó la capacidad institucional y la capacidad operativa para hacer en tiempo real y de forma eficaz lo que se tendría que haber hecho, y repito, es antes, durante y después. ¿Qué no se hizo antes? No se dio aviso. El aviso fue mínimo, minimorum, y fue básicamente un tuit, un mensaje en redes sociales y no hubo más. Tan hubo poca anticipación y tan hubo un deficiente actuar en ese antes, que incluso el secretario de gobierno de Acapulco, en el momento mismo en que iba a ser impactada la zona, estaba inaugurando un evento masivo de la convención minera ahí en Acapulco. Imaginen la calidad de responsables de que teniendo la información, porque sí tenían la información, no pudieron advertirle a la población de lo que venía. Durante fue un desastre también. ¿Por qué? Perdieron comunicaciones, no había una especie, digamos, de mecanismos para tratar de dimensionar dónde estaban los impactos y de qué manera se anticipaban para atender de la forma más ágil posible los posibles daños. Les voy a señalar un acto que es de negligencia criminal. Hospitales públicos que no tenían habilitadas plantas de emergencia, a sabida cuenta que el impacto del meteoro muy probablemente iba a quitar el suministro de energía eléctrica. Esa sola deficiencia causó en un hospital del que tenemos conocimiento 16 muertes ese día. ¿Por qué? Porque se suspendió la energía, los respiradores u otros mecanismos para mantener a las personas en condiciones de salud desaparecieron y las personas murieron. Entonces, esto sí se traduce en un impacto numérico en cuanto a vida se refiere. Y si vemos el después, pues nos amanecimos ese día el 25 incomunicados, no sabiendo lo que había sucedido. Evidentemente no había equipos de rescate en la zona ya listos para actuar, sino que se tuvo que improvisar una serie de cosas para tratar de hacer algo sobre la materia. A ver, seamos muy cautos en esto. Nada sustituye a la ciencia y a la preparación cuando se trata de atender catástrofes naturales. Cuando tú recurres a la improvisación, recurres a las ocurrencias y recurres a simplemente lo que en el momento se suscite como algo que aparezca prioritario, la posibilidad de cometer errores es increíble, es absolutamente extraordinaria. Y repito, en el caso específico, en lo que se traduce son pérdidas materiales, pérdidas de infraestructura, por supuesto, y lamentablemente pérdidas humanas, como la que ya señalé, en lo que toca a los nosocomios públicos, y entiendo que algunas otras clínicas que también dejaron de atenderse. Ahora, ¿qué es lo que hubiéramos necesitado? Hubiéramos necesitado efectivamente que funcionarios de carrera, de los que sí teníamos, funcionarios que estaban perfectamente habilitados, pudieran reaccionar y hacer las cosas oportunamente, pero eso no sucedió. Una excepción, por ejemplo, para ver por qué es importante tener personas capacitadas, es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí, a diferencia de lo que pasa en otras áreas de gobierno, en la CFE, hago a un lado su director general, que merece un comentario aparte, pero en la estructura operativa de la CFE, las personas de operación sí saben cómo reaccionar ante estos temas y tratar de reponer lo más rápido posible la conexión de energía eléctrica. Les han impactado porque no deberían haber estado con cierta demora, pero la CFE de alguna manera respondió, y al cabo de algunos días, muchos más de los que había señalado el presidente, que él piensa que simplemente porque él diga las cosas suceden, finalmente se ha restablecido el suministro de energía eléctrica. Pero eso no se puede decir, por ejemplo, en el caso de servicios estatales o municipales que brillan por su ausencia. Destaco en este tema las carencias en materia de seguridad, en materia de limpieza y en materia de agua, servicio, digamos, de agua potable y otro tipo de insumos esenciales para que esto suceda. También se ha restablecido, también quizá ahí por la injerencia de empresas privadas, el servicio telefónico y celular, pero no estando exentos de que, repito, algunas de estas cuestiones no se han hecho bien. Ahora analicemos entonces, digamos, cuáles son algunas de las cuestiones que hay que destacar y que ameritan cambios importantes en lo que viene ahora. Algo que no puedo dejar de señalar y que no deja menos de sorprendernos y de ofendernos es la publicación que se dio en el Diario Oficial, en que se decreta la extinción de la situación de emergencia
en Guerrero. Es cosa menos que increíble pensar que por un decreto la emergencia haya desaparecido. Además de otra pifia, porque recuerden que cuando se hizo la primera publicación, se abarcó a 40 y tantos municipios, que fue la masa territorial que fue afectada por el meteoro, y después, un día después, artificialmente se dice, no, no son 40 y tantos, nada más son 2, Acapulco y Coyuca de Benítez. No les puedo explicar, no les puedo, digamos, transmitir la enorme sorpresa, el enorme enojo de los pobladores de esos otros 40 y tantos municipios diciendo, ¿cómo? ¿Cómo que no estamos afectados si no tenemos ni agua, ni luz, ni calles, ni servicio de limpieza, etcétera? Entonces, vaya, es inverosímil que se tomen estas decisiones con esa ligereza. Primero, con una declaratoria de una persona, que por cierto es la que dirige esa coordinación nacional, cuya habilidad o capacidad para desempeñar ese puesto es que tiene una licenciatura en historia. Imaginen ustedes la compatibilidad entre el requisito del puesto y la compatibilidad con la preparación, inexistente. Este tema de 90% de honestidad y 10% de capacidad, pues es obviamente una quimera. Es un absurdo que no admite la menor justificación, y aquí vemos el caso concreto. Una persona que tiene 0 experiencia en la materia, que emite decretos en forma totalmente desincronizada con la realidad, el peor de los cuales es el haber declarado la extinción de la emergencia. Las entrevistas, digamos, con los pobladores en Guerrero, pues son de un enorme dolor y una enorme frustración por la nulidad de las actuaciones y por la incapacidad de recibir la ayuda que el Estado mexicano y en forma solidaria se tendría que dar. Ahí, por ejemplo, contrasta fuertemente el hecho de que organizaciones de la sociedad civil, conglomerados privados, ciudadanos de a pie, se han volcado en precisamente subsanar las deficiencias estatales y cubrir necesidades tan esenciales como es agua, alimento, vestido, medicinas y otra serie de carencias que se dieron. Otro tema importante que hay que señalar es el tema de seguridad. Miren, y el tema de seguridad merita un comentario específico por la siguiente razón. No es un tema solamente del evento catastrófico que se dio en Guerrero. El evento catastrófico empezó hace muchos años, pero se ha acindrado, se ha hecho mucho más vigente y mucho más peligroso en Guerrero porque hay una clara penetración de la delincuencia organizada en la conducción de tareas en la zona, particularmente en Acapulco. Esto es un secreto a voces, todo el mundo sabe que la zona está cooptada por bandas de delincuencia organizada, que ellos han reemplazado a la autoridad municipal, estatal e incluso en ciertos rubros hasta la federal, por una complicidad muy fácil, que ellos son sus socios en materias electorales. Entonces, mientras la delincuencia cumpla con su obligación de apoyar a las fuerzas políticas predominantes en la zona, que son las del partido en el gobierno, se les deja cancha abierta para que hagan y deshagan en sus distintas actividades ilícitas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el evento que sucedió? Pues tiene mucho que ver, porque al día siguiente de que el meteoro pegó, es decir, amaneciendo el 25 de octubre, resulta que, y ahora ya se sabe a ciencia cierta, de que hubo una rapiña de una serie de establecimientos comerciales de toda índole en que vaciaron los distintos establecimientos por completo. Ahora se sabe que eso fue instrumentado, motivado y de alguna manera orquestado por estas bandas de delincuencia organizada que se hicieron de los bienes para ellos ser finalmente los que podían de alguna manera determinar cómo, cuándo y de qué manera se podían utilizar subsecuentemente. Es parte de es la crónica de una muerte anunciada en que en el momento en que la autoridad deja de operar, deja de actuar constitucionalmente, deja los espacios, estos se ocupan. Como sucede en la física, no hay vacíos, los espacios se ocupan. Y en el caso de Guerrero y particularmente Acapulco, la ocupación por parte de la delincuencia organizada es totalmente vigente. Y eso genera un problema estructural muy importante y de difícil resolución, que es cómo va a resurgir Guerrero y particularmente Acapulco si la autoridad está replegada. La autoridad está con capacidades institucionales disminuidas o inexistentes y a cambio ha cedido el terreno a la delincuencia organizada. Es una receta para una crisis muy importante.
déjenme agregar otro ingrediente a esa crisis. El Estado en general, y particularmente esa zona, depende en un 90% de actividad turística. Eso quiere decir que el flujo de personas y de visitantes es lo que le da movimiento a esa economía. Por la magnitud de la destrucción, es anticipable que esa economía no se recupere en muchos meses y algunos se atreven a decir que incluso en años. Este tema de que la autoridad haya decretado la extinción de la emergencia, insisto, es poco menos que un acto de lesa humanidad. Pero si además no apoyan y están ya tratando de relegar el tema para que la iniciativa privada, a como sea, se haga cargo de los daños y de la reparación, pues volvemos al tema de que no va a haber una respuesta institucional oportuna, sino que va a abonar a un mayor desastre. En otras condiciones, ante este evento, que repito, es imposible evitarlo, habría la oportunidad de hacer no reconstruir, habría que redefinir cómo está habilitado, digamos, la infraestructura, las construcciones, hasta el grado de las ventanas de los condominios, que ahí hubo deficiencias y esas deficiencias se pagaron precisamente con mayor destrucción. Así es que hay una enorme oportunidad de hacer bien las cosas. La gran pregunta es, ¿se harán bien con una presencia fuerte estatal, con una presencia institucional oportuna, con los 3 niveles de gobierno apoyando, o haciendo lo que estamos viendo ahora, replegándose, quitando la declaratoria de emergencia, no dedicando realmente mayores recursos? Y les repito, en materia de recursos, aquí de lo que se trata es que haya algo concreto. Se acaba de aprobar el decreto del presupuesto de egresos de la Federación de 9 billones de pesos, el presupuesto más grande de la historia del país, con 2 billones de deuda neta, porque no hay ingresos que cubran esos 2 billones. Recuerden que billones en castellano son millones de millones, o sea, son 2 millones de millones que son deuda pura y 7 millones de millones que son para absorber el monto de los ingresos predecibles. La pregunta es, ¿cuántos de esos, enorme cantidad, los ceros son muchísimos, cuántos de esos se van a dedicar a la reconstrucción del establecimiento comercial, habitacional, infraestructura en Acapulco? La respuesta es 0. No hay una sola cantidad etiquetada para nuestros connacionales, nuestros compatriotas, nuestros amigos guerrerenses. Entonces, no tenemos un buen pronóstico para lo que vaya a suceder en la zona, porque, repito, el antes, el durante y el después ha sido poco menos que desastroso. Me parece que entonces aquí es el terreno fértil para que la sociedad civil, tanto la que está ahí en propio Guerrero, en Acapulco, y los que estemos en otras zonas del país, seamos exigentes para que esas deficiencias institucionales y gubernamentales tengan que subsanarse con recursos, con mejores capacidades y no dejando que la plaza muera, porque ahora ya se está sintiendo un éxodo. Las personas vivían al día. ¿Cuántas personas van a poder, digamos, me voy a ir al plazo inmediato? ¿Cuántas personas van a ir a pasar Navidad de Año Nuevo a Acapulco? Algo que era muy rutinario, muy, digamos, usual, porque además es un lugar agradable para estar en esa época. La respuesta es pues, prácticamente nadie, porque de hecho no hay ni dónde quedarse. Y estas cosas no se pueden resolver por decreto. El presidente se equivoca al extinguir la emergencia y se equivoca al decir que en Navidad los guerrerenses ya van a estar bien. O sea, por una mera declaratoria narrativa, las cosas se van a arreglar de un día para otro. Eso, perdónenme, pero en la vida real, en el México real, en donde los datos duros operan, eso no va a suceder. Y no va a suceder claramente en la dimensión que se requiere para que esa economía pueda beneficiarse de un turismo masivo. Eso no se va a dar. Se está hablando que a lo mejor el tianguis turístico hacia meses de marzo, abril, pero ¿cómo se va a hacer? Insisto, no se puede hacer por decreto. Esto tiene que ser diagnosticado con planes ejecutivos, con costos diagnosticados, etcétera. Tiene que hacerse las cosas en forma estructurada, en forma científica, en forma responsable. Y nada de eso vemos que esté sucediendo. Entonces creo que esta serie de exposiciones, esta serie de reflexiones que estamos teniendo en esta serie de pláticas con otros colegas, nos deberían dar el ánimo de que como sociedad civil debemos ser mucho más pues, activos en ser exigentes, porque mire, esto es muy fácil. La rentabilidad política de los eventos es directamente proporcional con la presencia ciudadana. Es decir, si la ciudadanía se vuelve cómplice por omisión y no reclama, las autoridades se lavan las manos y van a hacer otras cosas. Ya nos quieren decir que nos olvidemos de eso y que nos concentremos
que si las obras del Tren Maya, que si en el aeropuerto que no sirve, que si en un tren que se quiere inaugurar pero no está ahí, que si ahora dicen que trenes de pasajeros. No sé qué tantas cosas nos quieren mover en el área. Y lo dramático sería que olvidemos a las personas en Guerrero. Eso no se vale. Estamos hablando de un volumen entre 1 y 2 millones de personas, dependiendo de la magnitud de la afectación, pero estamos hablando de una población muy importante que no merece ser abandonada, como tristemente está pasando con el gobierno. Así es que cerraría yo diciendo que es momento de cerrar filas. La ciudadanía tiene que hacer un trabajo excelso para demostrar que efectivamente no nos olvidaremos de ellos y ser muy exigente para que las autoridades no sigan haciendo malas cosas. Otra cosa que, por cierto, están haciendo mal y que no puede tolerarse es que tiene que ver con la polarización. Nunca un mejor momento para buscar la unidad, para buscar la suma, para buscar el cerrar filas, como es el hecho de una tragedia natural. En este caso, insisto, lo que se vivió el 24 y 25 de octubre en Acapulco y zonas aledañas. Y sin embargo, lo que vimos es la misma pues, refriega de que los malos contra los buenos, los conservadores y otros, el atacar a la corte y el atacar a los ministros y no sé, una serie de barbaridades en un momento que se podía cerrar esa herida y se podía buscar una unión mayor. Tenemos que propalar para que ese tipo de conductas se erradiquen y que haya mejor sumas como las que se vieron, creo que no me dejarán mentir quienes lo vivimos, en 85 o 2017, en que las autoridades y la sociedad se unió para hacerle frente a las contingencias en Ciudad de México. Y no es un tema de tintes políticos, a quien le toque y como les toque. En este tipo de eventos y en general, de lo que se trata es de sumar. Y cuando se elige una persona para desempeñar un cargo público, no es para abonar a solamente favorecer a una parte de la población o de quienes incluso votaron por esa persona. La suma es, se asume la responsabilidad y se tiene que actuar para beneficio de todos, no solamente de algunos. Entonces, nuestra más enérgica crítica y rechazo contra cualquier cosa que tenga que ver con polarizar a la sociedad. Ya suficientemente hay divisiones cuando, en este caso, insisto, debemos de sumarnos. Entonces, resumiría diciendo, repruebo la forma en que se actuó antes, durante y hasta la fecha después en la atención de este desastre natural. Ha habido muy malas decisiones en el gobierno y ahora se reflejan en precisamente la imposibilidad de estar ahí. Ha habido decisiones inmediatas, como es el hecho de aventarse a llegar por tierra a un lugar que se sabía que no iba a llegar, distraer tiempo y recursos cuando estaba gente muriéndose en el puerto, me parece totalmente inaceptable. El ir a la zona y no apersonarse y caminar con las víctimas y caminar con las personas y hacerse presente, me parece igualmente una muestra de alguien que no está, digamos, sensibilizándose ante lo que es una tragedia humana. Entonces, tenemos que cambiar todo eso, tenemos que ser mucho más inteligentes en determinar quiénes son las personas que como servidores públicos deben servir al pueblo, deben servir las más nobles causas de la población. ¿Y qué puede ser más noble que salvar vidas y salvar, digamos, el modus vivendi, digamos, de una zona tan emblemática y tan, de gran memoria para muchos de nosotros como es Acapulco? Cierro con una nota positiva que es la ciudadanía tiene que efectivamente guiar muchas de estas decisiones. No nos quedemos en la queja, pasemos a la propuesta, no nos quedemos solamente en la crítica, sino en hacer que las cosas sucedan. Y con esa dinámica estoy seguro que esa zona y el país en general puede aspirar a tener muchas mejores condiciones que los que hemos acumulado. Solidaridad con nuestros amigos en Guerrero, no nos vamos a olvidar de ellos, seguiremos impulsando que haya mucha más ayuda y espero ver que en los meses, quizá años por venir, no sé cuánto tiempo vaya a tardar, veamos un Acapulco que es mejor que el que estuvo antes. Habrá que erradicar a la delincuencia organizada, habrá que tener mejores códigos de construcción y, por supuesto, tener equipos de rescate, de prevención y equipos de atención de desastres naturales que sean mucho más capaces que la pifia y el desastre que hoy nos encontramos, porque
destruyeron las capacidades. Hay que reconstruir esas partes, hay que hacer las cosas bien. No hay de otra. Y aquí esto es muy fácil. O hacemos las cosas bien o somos cómplices de cuestiones que son, insisto, de rango de lesa humanidad. Yo estoy en el primer grupo y estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan harán lo propio. Así es que la voluntad de avanzar y de hacer las cosas bien no puede cejarse, es de todos los días. Hoy por Guerrero, mañana y siempre por nuestro país. Muchas gracias.